Hola mis niños lindos, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. De nuevamente los saludo y quiero recordarles que los quiero mucho y los extraño a cada uno. Yo sé que ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver a ustedes, pero extraño cada una de sus caritas y las ocurrencias que cada uno tiene. Para mí es un agrado poder grabar este video con la clase de comunicación y lenguaje. El tema se los voy a ir dando poco a poco para que ustedes pues eh, logren meterse al tema, ¿verdad? Antes que nada, les doy la bienvenida y vamos a hacer una oración, ¿sí? Y para eso yo hice un cartelito acá para que ustedes pues junten sus manitas y espero que les guste mi cartelito y se los voy a poner aquí en este rincón que es una parte de mi casa. Y qué mejor manera empezando a darle gracias a Dios por un nuevo día, ¿verdad? Entonces vamos a juntar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque siempre estás al cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos que este tiempo de aprendizaje sea bien aprovechado, Señor, que los chicos puedan entender en casa y poder realizar las páginas del libro, Señor. Bendice a sus familias, cuídalos, Señor. Si tienen que salir, que tomen las medidas de precaución, Señor. Y te amamos, sabemos que no estamos solos, Señor. Bendice a nuestro planeta, cuídalo. Y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar con una idea previa, ¿sí? Ustedes se preguntarán qué es una idea previa. Una idea es un pensamiento que puede surgir a partir de un concepto o de una pregunta. Y previa quiere decir antes, ¿verdad? Entonces, para comenzar esta idea previa, vamos a hablar un poquito de algo que tal vez nos puede causar miedo o nos puede causar muchas preguntas, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de la Llorona. Yo creo que ustedes habían escuchado hablar sobre la Llorona. Tal vez sus papás les han contado sobre lo que es la Llorona. Y yo les voy a contar un poquito. Como ustedes pueden ver acá, pues la Llorona, sus características son que tiene el pelo largo, que anda con un vestido blanco y que posiblemente ande penando por las calles, ¿verdad? Entonces, la Llorona trata la historia que hace muchos años una mujer amaba mucho a su esposo, que ella sentía celos de que amara mucho a sus hijos, ¿verdad? Entonces ella era una mujer celosa y lo que quería era que su esposo solo se fijara en ella, solo la amara a ella, ¿verdad? Entonces un día ella pues decidió matar a sus hijos ahogándolos en un río. Entonces, cuando su esposo se dio cuenta de que ella había cometido este asesinato, decidió abandonarla. Y después ella se dio cuenta que el amor de su esposo no era tan profundo como ella lo pensaba, ¿verdad? Entonces ella decidió suicidarse. Y la palabra suicidarse quiere decir matarse a sí misma, entonces, o quitarse la vida a uno mismo. Entonces ella dijo, me voy a morir, yo ya no quiero vivir. Entonces se suicidó. Y entonces dicen que su alma anda penando y ella sale a las calles gritando, ay, mis hijos, y así, ¿verdad? Entonces, porque anda buscando a sus hijos, ¿verdad? El alma de sus hijos.
Entonces, yo lo que les quiero decir ahora, con esta idea previa, que La Llorona es una leyenda popular de nuestro país, Guatemala. Entonces, también quiero que conozcan un poquito sobre la ciguanaba. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar sobre la ciguanaba y el sombrerón. Estos personajes o estas historias en otros países pues tienen otros conceptos, ¿verdad? La historia es narrada de una forma distinta. Entonces la voy a colocar por acá, a ver si lo logran ver. Entonces, la ciguanaba dice que tiene cuerpo de mujer, pero tiene cara de caballo. Entonces, la ciguanaba atrae a los hombres infieles. Los atrae y pues dicen, ¿verdad? Que les gana el alma, ¿verdad? O sea, se pierden los hombres, ¿verdad? Entonces, también está el sombrerón, ¿verdad? La historia del sombrerón, pues creo que es una historia de amor, porque él se enamora de una joven y esa joven, los papás no quieren que ella ande con el sombrerón. Entonces, lo que hacen es que la envían a un convento y pues la muchacha ahí, o la joven, se muere de amor. Cuando el sombrerón se entera, él va a buscarla a la casa de la joven y no la encuentra, ¿verdad? Entonces dice que el sombrerón desde entonces sale a cantar canciones de amor para la joven, ¿verdad? Que él amaba. Entonces, yo no sé quiénes de ustedes ha oído mencionar de alguna de estas leyendas populares de Guatemala. Entre otras podemos encontrar la tatuana, el carruaje de la muerte, los penitentes de la recolección, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a aprender sobre lo que es la leyenda, ¿sí? Pero antes se me había olvidado que vamos a colocar la fecha de hoy. Ustedes saben que siempre colocamos la fecha. Y la fecha de hoy es Guatemala, 21 de abril del 2020. Yo cuando estaba haciendo la fecha me acordé de algunos de ustedes que les gustaba ir a escribir la fecha en el pizarrón, ¿verdad? Pero muy pronto lo vamos a volver a hacer. Recuerden que tienen que usar su resaltador para resaltar las ideas principales del libro, ¿verdad? Y espero que también tengan a la mano su libro de texto, ¿verdad? Y quiero que se ubiquen en la página 74. Entonces, ya habiendo tenido una idea previa, ustedes se preguntarán, ¿y por qué la misma está hablando de la Llorona, la ciguanaba, el sombrero, por mencionar el cadejo también? ¿Por qué la misma estará hablando de eso? ¿Y cuál será el tema? ¿Cuál será el título del tema que vamos a ver a continuación? Y si ustedes ya abrieron su libro en la página 74, se van a dar cuenta que vamos a hablar sobre... Bueno, yo aquí ya tengo el cartelito de las leyendas. Entonces vamos a hablar sobre las leyendas. Se dice que las leyendas son un cuento narrado de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que sus bisabuelitos hayan escuchado hablar sobre la Llorona, la ciguanaba, el sombrerón, y ellos han venido contándola, ¿sí? Se la contaron a sus abuelitos se las contaron a sus papás y sus papás posiblemente se las vayan a contar a ustedes. Pero si no lo han hecho, pueden preguntar, mami, papi, ¿qué es la Llorona? Y podrán, a ustedes podrán contarles una versión distinta a la que yo les acabo de transmitir. Entonces, las leyendas son algo importante de nuestra cultura, muestran creencias, ¿verdad? Lo que la gente cree. Entonces ustedes ahorita dirán,
Miss, pero yo nunca he escuchado La Llorona o yo nunca la he visto, pero posiblemente sus abuelitos sí. Y quiero contarles así rápido una anécdota que yo en una ocasión pude haberla escuchado. Y es que un día me puse a hacer gelatinitas por ahí, por las 11 de la noche, y escuché que una mujer estaba como sollozando, estaba como llorando así bajito. Y dice la leyenda, ¿verdad? Que cuando se escucha cerca es porque está lejos y cuando se escucha lejos es porque está cerca. Entonces yo me asusté y me quedé así paralizada, ¿verdad? No sabía ni cómo moverme y ya todos estaban durmiendo, pero de ahí o sea, pude salir de eso y dije yo, esa era la Llorona, pero obviamente no iba diciendo, ay, mis hijos, ¿verdad? Sino iba así como que, ah, como que iba llorando, ¿verdad? Como un alma torturada se escuchaba. Entonces, las leyendas representan nuestras costumbres y tradiciones de Guatemala. Entonces, ahorita vamos a ver otro tema. Y quiero que ahí en su libro ustedes agarren su resaltador y subrayen lo más importante y yo lo voy a leer y ustedes lo subrayan y también yo lo voy a subrayar, perdón, junto con ustedes. Entonces dice, las leyendas son relatos orales o escritos, ¿verdad? Pueden ser narradas o también escritas, que mezclan hechos fantásticos con hechos reales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir fantástico? Que puede ser imaginario, ¿verdad? Algunas leyendas están basadas en hechos históricos. Entonces, subrayan ustedes aquí, por favor. Y como les decía, ¿verdad? La leyenda es una narración que inicialmente se transmitía oralmente y de este modo pasaba de generación en generación. Bueno, entonces, por favor, subrayen ahí también eso. Subrayen esas dos líneas. Y luego nos vamos a pasar a cuál es el propósito de la leyenda. Aquí tengo otro cartelito que dice cuál es el propósito de la leyenda. ¿Qué creen ustedes que será el propósito de esto? ¿Por qué debemos de estudiarlo? ¿Por qué debemos de leerlo? ¿Verdad? Si ustedes dirán, ay, no, pero eso ya es de qué tiempos, ¿verdad? Pero no. Entonces dice cuál es el propósito. Y vamos a pasar a nuestro libro y dice, subrayen por favor donde dice, el propósito de la leyenda no es contar sucesos verdaderos. Subrayen ahí por favor. Pues estas historias no tienen el propósito de informar, sino de dejar una enseñanza para una comunidad o simplemente entretener, ¿verdad? Subrayen todo el párrafo, por favor. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, el propósito de la leyenda es entretener. Para mi gusto sería entretener, ¿verdad? O también para comentar, ¿verdad? Ante una sociedad o en un pueblo. Más que todo, estas leyendas fueron narradas en pueblos, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de la leyenda, que nos entretenga. Si ustedes algún día tienen como la curiosidad de leer cada una de estas historias, pueden buscarlas en internet, ¿verdad? Antes, como en el año 2012, yo no sé si ustedes conocen el periódico La Prensa Libre. En La Prensa Libre empezaron a publicarse las historias de cada una de ellos en fascículos. ¿Qué quiere decir fascículos o folletos? Quiere decir en pequeños libritos. Se empezaron a publicar cada una de estas leyendas. Y normalmente salían los sábados.
Yo me acuerdo que mi mamá un día empezó a coleccionar todas las historias y un día entre mis hermanos y yo comenzamos a leerlas, ¿verdad? Y sí nos parecía interesante conocer las leyendas de Guatemala. En cada país hay leyendas, ¿sí? Entonces, y puede ser que existan las mismas que yo les estoy mencionando acá, pero pueden ser narradas de diferente manera. Entonces, continuemos con el tema. Muy bien, continuamos con el tema de la leyenda y ahora vamos a hablar de esta cualidad que tiene la leyenda, que es tiempo y espacio. En el tiempo, nadie conoce en qué fecha o en qué año se realizaron estas leyendas, pero en el espacio sí. Espacio quiere decir en el lugar o en el país o el pueblo en que fue narrado o en el cual sucedieron los hechos. Entonces, ese es el tiempo y el espacio de la leyenda. También tenemos a continuación personajes legendarios. Antes de continuar, quiero que agarren su resaltador y vamos a subrayar un poquito en el párrafo donde dice tiempo y espacio en las leyendas. Se dice, en las leyendas no se sabe con exactitud el tiempo de la historia y suelen empezar con expresiones parecidas a estas. En tiempos remotos, hace muchísimo tiempo, como en el caso del guerrero enamorado. Entonces, solo subrayen ahí, por favor, donde dice, en las leyendas no se sabe con exactitud el tiempo de la historia. Por favor. Y luego nos pasamos a la página 75 y ahí ahí habla sobre el espacio. Entonces, dice, toda leyenda ocurre en un lugar específico. Las leyendas normalmente se desarrollan en sitios concretos, de modo que se suele conocer el nombre del pueblo o la región donde sucede la historia. Ahí subrayan todo el párrafo, por favor. Entonces dice acá, personajes legendarios. Los personajes de las leyendas suelen ser humanos que viven en un lugar o una región específica. Pero también podemos encontrar seres sobrenaturales o personajes extraordinarios. Bueno, en esto les voy a dar un ejemplo. En los personajes extraordinarios está hablando que también podemos encontrar seres sobrenaturales. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos seres sobrenaturales? Los espectros que están detrás de los personajes de cada una de las leyendas, como por ejemplo en el alma de la Llorona, ¿verdad? Ella tiene un espectro, por decirlo así, diabólico, que hace que ella cometa esos asesinatos con sus hijos. Pero al verla, la muestran como que si estuviera endemoniada, ¿verdad? Entonces, su forma ya no es de una humana, sino ya es de unos cambios físicos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con personajes legendarios. También, ahora vamos a ver las características de la leyenda. Aquí vimos las cualidades, ¿verdad? Las cualidades, que son cuál es el propósito, el tiempo y espacio y los personajes legendarios. En estas características vienen siendo similares a las cualidades, pero yo les voy a ejemplificar cada una de ellas. Y entre las características tenemos lo que es el autor. Cuando uno lee estas leyendas, uno dirá, ¿quién fue el que la escribió? Pero si ustedes han puesto atención, yo he comentado o he dicho que hay formas distintas de narrarla, ¿verdad? O hechos diferentes. Entonces,
El autor de estas leyendas no aparece en los relatos. También está la forma de transmisión. Esa forma de transmisión, ya lo habíamos mencionado, es como yo la voy a contar, ya sea oral, o sea, contada, que yo se las cuente, o escrita, que ustedes la lean por medio de internet o por medio de un librito, ¿verdad? En Guatemala hay un libro que se llama Cuadros y Costumbres. Este libro fue escrito por José Miguel Vidaurre. Este autor habla de las leyendas de Guatemala y menciona las más populares. Bien, ahora vamos a continuar con el propósito y los personajes, que también son parte de las características de la leyenda. El propósito, como ya lo habíamos mencionado acá, las cualidades es de entretener al público o también dejar una enseñanza. Y los personajes pueden ser seres humanos o personajes sobrenaturales. También vamos a hablar sobre lo último y es el lugar y el tiempo. El lugar puede ser una región o un pueblo en específico y el tiempo puede ser cercano o lejano. Bueno, entonces ya vamos a ir terminando, chicos. Espero que les esté gustando la clase, sepan que lo estoy haciendo con todo el amor para ustedes y que ustedes puedan aprender y puedan verme, ¿verdad? Como les decía al principio, yo no los puedo ver a ustedes, pero espero, siempre estoy pensando en ustedes. Recapitulando o volviendo a repasar un poquito, vimos sobre lo que es la Llorona, la ciguanaba y el sombrerón. Vimos las cualidades de la leyenda, ¿verdad? Cuál es el propósito, el tiempo y el espacio y sus características. Las características ustedes lo pueden encontrar en la página 75. Ahí está más detallado, está en un cuadrito, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en su libro y también pueden ir subrayando las partes que ustedes consideren importantes, ¿verdad? Entonces, por último, cada región, cada país tiene su forma de contar las leyendas. Puede ser que también ahí tengan sus propias leyendas que han sido contadas de generación en generación, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes pues ya estén grandes y tengan familia, ustedes pueden venir a contar estas leyendas para que no se muera nuestra identidad, ¿verdad? Esto nos representa a nosotros como guatemaltecos, también como nuestras tradiciones, ¿verdad? Nuestros platillos típicos también nos identifican a nosotros como guatemaltecos. Ahora, por último, quiero que ustedes pasen a la página siguiente de su libro, que es la página 76. Y ahí dice, sé escribir una leyenda, ¿verdad? Cuando ustedes lean acá, hace unas preguntas donde dice si ustedes conocen otras leyendas, para qué sirve la leyenda, ¿verdad? Para que el lector la disfrute y para que ustedes en la página 77 se den cuenta de cómo se escribe una leyenda, ¿verdad? Ahí en el libro hay una leyenda que habla sobre el origen del Cerro de Oro. Por el tiempo, pues no nos va a dar tiempo de leerlo todo o de empezarlo a leer, entonces ahí en casita ustedes pueden pedirle favor a sus papás que se la lean o ustedes mismos leerla, ¿verdad? Yo sé que ahí hay muchos de ustedes que les gusta leer y entonces se ubica en la página 76, ¿verdad? Entonces, hasta ustedes mismos pueden crear su propia leyenda, le pueden dar un nombre, pueden elegir sus propios personajes y ponerle un poco de
de suspenso, ¿verdad? O de crear un mito que está introducido en la leyenda. Entonces, cuando ustedes terminen de leer estas páginas, en la página 78 y 79 está la actividad, ¿verdad? Que se llama Comprendo el texto. Y entonces ustedes me van a hacer favor de resolver cada una de estas actividades, que consta de 8, ¿verdad? Las 6 y las 7 y la 8 no la vayan a realizar porque esta está hablando de trabajarla con sus compañeros. Entonces la vamos a dejar pendiente. Pero en donde dice, escribe acerca de qué trata la leyenda del Cerro de Oro, completa la ficha que aparece ahí y escribe el nombre de tus personajes, sus características físicas y las acciones que realizarán en una tabla como la del modelo, ¿verdad? Aquí ya está hablando de que ustedes deben de crear su propia leyenda. Entonces, ahí nos vamos a quedar, chicos. Espero que ustedes hayan comprendido la clase y ya saben, cualquier duda que ustedes tengan pueden escribirme en el correo, ¿sí? La otra vez subimos a la plataforma el documento del proyecto integrado y lo de la nota. Hay una nota sobre qué se va a evaluar en el proyecto integrado y el correo, ¿verdad? Si no, ustedes no lo pueden escribir bien, es ani.gabriel.edu@gmail.com. Si ustedes tienen alguna duda o también quieren mandar saluditos o platicar conmigo, pues pueden escribirme en el correo. Yo los voy a estar atendiendo y voy a estar al pendiente de ustedes, ¿verdad? Espero verlos pronto y que todo esto pase rápido y que todos podamos regresar a nuestras vidas normales, ¿verdad? Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Los quiero mucho, pórtense bien, hagan caso que nada cuesta y saluditos a todos. Adiós.